Bendito sea nuestro Señor. Y yo quiero que usted me sea sincero. ¿Usted está preparado para todo lo que Dios va a venir trayendo sobre nuestras vidas? En un momento Jesús no podía contarle a sus discípulos todo. ¿Por qué? Porque ¿qué les decía él? Si les digo cosas terrenales y no las pueden sobrellevar, ¿cuánto más si le dijera cosas celestiales? En nuestras vidas, todo lo que Dios tiene para derramar sobre nosotros es progresivo y todo tiene que ver en cómo vamos creciendo según ese crecimiento que da el Señor. Dios no nos puede dar cosas que todavía no podemos manejar, porque si no, lógicamente las vamos a estropear o nos vamos a tropezar, pero si nosotros tenemos la actitud correspondiente, crecemos en el crecimiento que nos da Él y juntamente con Él todo lo que tiene para darnos. Y Dios en este tiempo tiene cosas para darnos como iglesia. Tiene una obra preparada de la cual cada uno de nosotros somos participantes. ¿Amén? ¿Lo cree de esa manera? ¿Qué está aprendiendo de la actitud? No haga como este chico pobre que pide una limosna, ¿no es cierto? Y no le da a nadie. Tenga una actitud delante de Dios. Una actitud que pese a su cansancio, que pese a su lucha, pese a su prueba, usted es capaz de dejar todo eso de lado y decir, Señor, quiero. Señor, acá estoy. Señor, hacelo otra vez. Eso no es nada natural, eso no es ficción, eso no es sugestión, eso es una actitud de fe que abre las puertas a lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Amén? En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con intentarlo otra vez. Yo creo que esto en nuestras vidas es importante porque muchas veces quedamos encallados en alguna situación de nuestra vida. Quedamos empantanados porque pensábamos que la cosa iba a ser de una manera y terminó saliendo de otra. Y de ahí a veces no salimos nunca más. Yo recuerdo cuando era joven, adolescente, para no entrar en muchos detalles, era un cachivache. Y encima era un cachivache complicado, no era esos cachivaches simples. Era un cachivache complicado. Y siempre mi carácter fue muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, tuve momentos. Y si había algo que vos no me podías decir a mí cuando era chico, era, no lo vas a hacer o no lo vas a poder hacer. Era como ponerme pólvora encima de eso. Y yo tenía conflictos con mi papá en ese aspecto, ¿no es cierto? ¿Cuál era mi gran problema? Mi gran problema era que yo me crié en un ambiente que nunca faltó, sino que siempre sobreabundó todo. Entonces eso hacía más fácil que las decisiones que yo tomara se dieran, porque todo el ámbito que yo tenía alrededor mío cooperaba a eso. Entonces en un momento yo estaba apasionado, en esa época, ahora no existen más eso, pero más o menos, bueno, no hay mucho de mi época acá, ¿no? Sí, algunos sí, no se pongan contentos, algunos sí, algunos más también. Pero bueno, en esa época estaban los triciclos Honda. ¿Se acuerdan? Ahora ya no hay más, ahora hay cuatriciclos, pero en esa época estaban los triciclos Honda. Y realmente yo tenía pasión por el triciclo Honda. Si había algo que me gustaba, ¿no es cierto?, era eso. Y pobre mi papá, yo ya lo tenía, ¿no es cierto?, rebalsado con el triciclo Honda, ¿no es cierto? Entonces, viste que cuando los cansás, viste a tus padres, en un momento, sí, hijo, sí, ¿no? Y le digo, dale, papá, yo te prometo, si vos me comprás el triciclo, yo meto todas las materias que tengo que meter. Bueno, dale, dale, dice mi papá, ¿viste? Y yo, para mí, era un cheque al portador. Si vos me dabas una palabra así, me prometías algo, era. Y estudié como nunca en mi vida. Y metí todas las materias. Y fin de año, mirá.
Bueno, papá, acá está el boletín. Te felicito, hijo. No, no, que te felicito. Bueno, gracias, ¿viste? Pero y lo que habíamos arreglado, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo qué? Vos me dijiste que si yo... No, el triciclo, no, hijo, si vos todavía no tenés... Y me empezó, ¿viste? Oh. Y me enojé mal, ¿viste? Y yo era muy literalista en ese momento, ¿viste? Y él me dijo, bueno, si querés comprátelo vos. Ok, ok. Y empecé. Mis padres estaban en muy buena situación económica, entonces ¿qué pasa? Lo que venía todos los santos días caía en revista. En ese entonces Radiolandia, Gente, Cara, y yo me compraba también Villiquen y Anteojito que te venía con los, ¿viste? Venía un montón. Así como venían, después de que las leyeron todo, las agarraba yo, me iba abajo, me iba a la plaza y las vendía. Ponía todo una de lado de la otra y las vendía. Imagínate, revista 0KM, leída una sola vez, sin los juguetitos abiertos, ¿sabes qué? La gente, ¿a qué hora venís mañana? ¿Viste? Empecé. Después mi madre me acostumbraba a hacer unos sándwiches, ¿no es cierto? De esos, los sobrecitos, pero bien cargados, ¿no? Y enfrente yo tenía una plaza en que estaban unos chicos, ¿no es cierto?, que les daban trabajo ahí, habían unos botecitos esos que hacía. Nora lo conoce todo, ¿eh? Era vecina mía, los conoce todo, ¿te acordás? Bueno, ¿te acordás los botecitos esos? Y los pibes estaban de la mañana a la noche. Entonces, viste, yo, mirá mamá que hoy voy a comer, no era cristiano, ¿entendés? Voy a comer, hoy tengo mucha hambre, ¿eh? Bueno, quédate tranquilo. Me hacía como 12 sándwiches de eso, agarraba los sándwiches y me los iba a vender a la plaza. Mi padre siempre me daba, yo me tomaba un taxi para el colegio, ¿no es cierto? Ida y vuelta, caminaba. Junté, y qué te cuento que a fin de año tenía el dinero para el triciclo, pero no tenía la edad. Y me fui con todo el dinero, ¿viste? Encima cambio, entonces me fui con una bolsa de dinero. Y el que vendía los triciclos era amigo de mi papá, que era Honda Porta, ¿no? En Mar del Plata. Y era amigo de mi papá. Entonces agarro y voy con todo el dinero. ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, bien. Bien, vengo a comprar el triciclo. Bueno, venite con tu papá. No, no, acá está el dinero. Esta es una bolsa, ¿no? Acá está el dinero. Y lo llama por teléfono a mi papá. Che, Alberto, acá está tu hijo con una bolsa de dinero que quiere llevarse un triciclo. ¿Qué hago? Bueno, ahí se armó un lío ahí tremendo. Y eso fue una frustración. No me quedé con eso, ¿no es cierto? En un momento yo me peleo con mi papá. Agarra mi papá y me dice, bueno, vos mucho, pero si yo no te banco, ¿no es cierto? Ay, ¿para qué? Que agarré, él tenía un equipo de fotografía profesional, me agarré el equipo de fotografía profesional, empecé a recorrer todos los colegios, era chico, ¿eh? Todos los colegios, y sacaba fotos de los alumnos, ¿no? De los cursos, de los años, ¿no? Y yo ya hacía los cálculos, acá, pero me paro, me independizo y todo. Tenía 17 años, ¿no? Me paro, me independizo, todos me hacían pedidos, todo. Revelo toda la foto, voy contento, ¿no? Con toda la valija de fotos. Muestro las primeras, primer colegio, me compran 3 fotos. Miran todos los chicos la foto. Ah, no, yo no la quiero. Tendría que vender supuestamente 30, 40, ¿no? 3 fotos. Otra foto, no me di cuenta y salió fuera de foco, media borrosa. Ah, no, todo esto no lo queremos. Y yo había invertido plata ahí. Quedé, no en rojo, en bordó. Y me di cuenta que no funcionaba. Y después con los sándwiches también me di cuenta que no funcionaba porque lo agarró un hombre de la plaza. Mi papá dijo, tu hijo no puede estar vendiendo sándwiches en la plaza sin permiso. ¿Cómo mi hijo va a estar vendiendo sándwiches? Está vendiendo sándwiches en la plaza sin permiso. Se me vino todo abajo. Pero ¿qué quiero decirte con todo esto? Estamos hablando de hacerlo otra vez. Y muchas veces cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones y las cosas se dan, se va formando en nosotros un arrojo, un valor, una seguridad y un desafío. Hasta que
hay algo que por algún motivo lo interrumpe. Y eso nos da un golpe en nuestra vida en la cual nos retraemos y ya las cosas no las volvemos a encarar como antes. Porque nos damos cuenta que no es como nosotros creíamos. Muchos cometen el error de encerrarse y a partir de ahí nunca más abrazan desafíos o quieren crecer por miedo a fracasar como ya lo hicieron. Otros son obstinados y le siguen pegando en el mismo lugar, ¿no es cierto? Y siguen repitiendo el mismo error y la cosa no sale nunca. Y vos vas a hablar con ellos y si las cosas nunca me salen, pero sigo luchando. Y el secreto y la solución a todo esto, ¿qué es? Hacerlo de una manera diferente. El que está obstinado no se anima o no quiere, porque ya está acostumbrado a hacerlo siempre de la misma manera. El otro no se anima porque el golpe fue muy fuerte para su vida. Y esto tiene que ver con el aprendizaje. Mientras yo voy haciendo las cosas y las cosas van saliendo, voy aprendiendo que puedo hacer las cosas y las cosas salen bien. El día que hice algo y salió mal, también aprendí algo. Incorporé en mi vida que puedo fracasar, pero juntamente con ello también incorporé el temor. Y muchas veces la actitud proteccionista de no me quiero volver a equivocar de la misma manera. Entonces volvemos nuevamente al principio y ¿cuál es la solución a todo esto? Hacer las cosas de una manera diferente. Pero todo esto que te estoy diciendo hasta acá tiene que ver con lo natural. Probablemente si vas a algún psicólogo o vas a alguna persona, un coach que te anima a hacer las cosas, te va a estar enseñando exactamente esto. Te hablo de esto porque esto es algo común en las personas, pero a mí no me interesa enseñarte que hagas las cosas distintas sin Dios. Yo quiero hablarte cuando esto ocurre como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios muchas veces hemos tomado decisiones, hemos caminado y las cosas no salieron como nosotros creíamos. Y esto lamentablemente nos lleva muchas veces a vivir una vida en un proteccionismo religioso. Como yo en mi primer amor creía que todo era Dios y está bien, que Dios lo podía hacer todo y también está bien, y todo, hice determinadas cosas, ¿no es cierto? Y en un momento las cosas no salieron como yo creía. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo no lo confieso con mi boca, en mi corazón creo que Dios no es lo suficientemente confiable. Y eso me lleva a perder esa pasión de animarme a hacer cosas para Dios, y es como que me empiezo a cerrar, y no solamente me empiezo a cerrar, también en ese mismo proteccionismo empiezo a albergar cosas feas adentro mío. Justificar la incredulidad, tirar balde de agua a otro que está avanzando, y sobre todo dudar del carácter de Dios. Entonces eso me lleva a acomodarme, a instalarme y a empezar a vivir una vida cómoda, que no me mueva en muchas cosas, no hacer muchas cosas, sino que simplemente lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque en algún momento creí que la cosa iba a ser de una manera y no fue así. Entonces, inconscientemente, el enemigo deliberadamente, dejó que una raíz de amargura respecto al carácter de Dios morara dentro tuyo. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Probablemente también desde el lado natural, pero con una óptica espiritual, tenemos que hacer algo distinto. Porque si no, no vamos a salir de ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que en algún momento vos entres en esta situación? El primero de ellos, o alguno de ellos, por ejemplo, puede ser la prueba. Todos nosotros tenemos que ser probados de alguna manera para que la fe se desarrolle y crezca por el carácter mismo del reino. El carácter del reino es un carácter creciente. La fe no crece si no es probada, si no es purificada. Y la prueba muchas veces nos lleva al cansancio, porque nos tenemos que sostener solamente por medio de la fe. Entonces hay un momento
que la situación se pone tan dura, ¿no es cierto?, que yo renuncio. Renuncio a ese caminar en el agua, renuncio a ese esperar que el milagro se dé, renuncio a eso y doy todo por perdido. Entonces automáticamente no soy, ejemplo, el Elías que hacía bajar fuego del cielo, ahora paso a ser el Elías que se esconde en una cueva, porque la prueba no la pasé. Otro aspecto que nos hace frenar es la tentación. La tentación no necesariamente es una prueba. Sí es un dardo de fuego del diablo para que vos muerdas y peques, y al pecar te corras de Dios. Pero a veces nuestro sentido de frustración es tan grande que al haber pecado consideramos que ya no hay perdón, que Dios es como que nos puso de segunda, como que no hay suficiente misericordia para con mi vida, y ese pecado me encierra. Otra vez tiene que ver con la voluntad de Dios. A veces hago algo de mis buenas intenciones que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Ejemplo, David, que quería edificar el templo, pero no era la voluntad de Dios que edificara el templo. Y otras veces tiene que ver con los tiempos de Dios. Hay cosas que sí son la voluntad de Dios para tu vida, pero te mueves fuera de tiempo. Entonces todo eso hace que la cosa no salga. Y en vez de tratar de resolver el asunto, adopto una posición que es una posición fría, que es una posición sin pasión, que es una posición en donde estoy esperando que algo sobrenatural venga para sacarme de mi indolencia, para sacarme de mi pasividad, y perdí la pasión, perdí el entusiasmo, perdí ese fuego del primer amor. ¿Por qué? Porque me quedé clavado en alguna de estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en mi vida? Tengo que hacer algo distinto, pero no a la manera natural, sino a la manera de Dios. Probablemente el ejemplo de David y sus hermanos nos muestra un poquito esto. Nos muestra sus hermanos viciados. ¿Por qué razón? Porque creyeron que ahora con un rey como Saúl no había nada que les fuera imposible, pero se dan cuenta que se levanta un paladín que los intimida y ni el rey ni ellos pueden hacer absolutamente nada. Entonces es como que están ahí especulando, ¿viste? A ver qué va a pasar, qué no va a pasar, pero nadie pelea. Y el rey, ¿viste? Y Goliat a cada momento. Bueno, a ver, che, ¿quién va a pelear conmigo? Y no, para un poquito, y habría que ver, y se ponían a hablar de teología, ¿viste? No, basta de teología, hay que pelear ahora. A ver, ¿quién de ustedes quiere pelear conmigo? Pará que estamos viendo la teología de la pelea, ¿viste? No hay teología de la pelea, hay que ir y hay que pelear. Entonces viene David y se encuentra con esa realidad, ¿no? Que todos los demás acá estaban teologizando unas cosas y que hay que pelear con Goliat. Bueno, muchachos, ¿quién pelea acá? ¿Hay alguien que pelea? ¿Qué viniste acá a molestarnos? ¿Viniste acá, no? Y David dice, todo esto es mera palabra, ¿no? Vamos a pedir, bueno, ¿qué hay que hacer, rey? Acá, bueno, tomá, te pongo mi armadura. No, esto no me sirve. Va David, pelea, y alguien que no estaba quemado, ¿no es cierto?, por este tipo de cosas, logra una tremenda victoria. Pero a veces la comparación de aquel que no ha sido herido en el campo de batalla y ha quedado en ese proteccionismo es semejante justamente a lo de los hermanos de David, y esa actitud pura es la de David, que sabe que Dios quiere hacer algo y él no está dispuesto a que lo que Dios quiere no se haga. Él quiere ser parte de eso. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Ahora bien, si en algún momento nos hemos sentido defraudados por Dios, ese obstáculo lo tenemos que mover, y la idea en esta noche es que cada uno de nosotros podamos entender si en algún momento nos hemos, porque Dios no defrauda a nadie, pero algo ocurrió en nuestra vida que nos hizo detener en esa instancia y que hoy lo podamos estar corriendo. Vamos a ir a la palabra de Dios para ver cómo el pueblo de Dios se tiene que estar levantando nuevamente hacia una situación nueva en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había caído. Había caído y había caído hondo. Había caído en un cautiverio que le costó todo. Le costó la ciudad, le costó el templo, le costó su identidad, le costó absolutamente todo. Fueron a parar a un país extranjero
a servir a ese país extranjero y prácticamente había desaparecido todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Vamos a ir a la palabra. En Isaías 54:1, la palabra de Dios dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Y habitará las ciudades asoladas. No temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la ofrenda de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Cuando el pueblo de Dios es liberado de Egipto, es llevado por el desierto, es introducido en la tierra prometida, tenía un solo propósito, que era poder llevar el conocimiento de Dios hasta lo último de la tierra. Y toda bendición de Dios estaba sobre el pueblo. El pueblo no cumplió con aquello a lo cual Dios lo había llamado. Su obstinación hacía que continuamente ellos estuvieran entre Dios y los ídolos, Dios y los ídolos, Dios y los ídolos, llevando a Dios a un lugar muy, muy secundario y admirando la obra de la mano de los hombres de esta tierra. Los profetas de todo el Antiguo Testamento continuamente advirtieron, hasta que llegó un momento que la obstinación de ellos era tan fuerte que fue necesario una disciplina. Esto es algo que es importante que nosotros lo podamos asimilar, porque la obstinación solamente es tratada con el quebrantamiento. Mientras hay docilidad, escucho y obedezco. Cuando ya no hay docilidad y cuando ya mi voluntad es trabada en mi capricho, por amor a Dios, llega un momento, ¿no es cierto?, que hay un quebrantamiento. Y aún ese quebrantamiento es una obra de amor. ¿Para qué? Para que pueda haber una vuelta. Ya en el caso de Israel no había remedio. Llegaron a los puntos más bajos que vos te puedas imaginar, adorando ídolos, cerrando las puertas de la casa de Jehová, haciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Y llegó un momento que esto era, ¿no es cierto?, lo que venía. Ahora bien, el tiempo fueron 70 años. Muchas veces cuando viene una disciplina, uno se imagina, bueno, esto es rápido, se resuelve y ya está. Cuando Dios trata la vida de cada uno de nosotros, la sujeta a procesos. ¿Por qué razón? Porque la obra tiene que ser completa. Vos no podés medir tus tiempos en cuándo cambiás o cuándo no cambiás. El único que los puede medir es Él. Y cuando Él te lleva a vos por un proceso, Él sabe el tiempo que tiene que durar, porque por más que vos digas, ya está, todavía no está. Pero cuando Él dice, ya está, y se terminó. Y cuando se terminó, viene una etapa nueva sobre tu vida. La gran cantidad de errores que cometemos como pueblo de Dios es creer nosotros que las cosas ya están cuando a nosotros nos parecen o cuando nosotros creemos. Por eso nos enojamos tanto cuando Dios demora sus tiempos. Pero no nos damos cuenta que un Dios perfecto, que nos conoce mejor que nuestra madre y que nuestro Padre, sabe perfectamente cuando un área de nuestra vida fue definitivamente sanada. Heridos no podemos correr. No hace mucho tiempo atrás tuve una tendinitis y yo no puedo estar sin correr al lado de los alumnos, ¿no es cierto? A veces me dicen, andate con bicicleta, ¿viste? A veces me ofenden, me dicen, con tu edad, ¿viste? Bueno, pará un poquito, ¿no? Pero bueno, tenía una tendinitis y con la tendinitis tuve que parar un mes, no hubo vuelta. Tuve que parar un mes y me dieron inyección y me tuve que poner crema de todo lo que vos te puedas imaginar, ¿no? Y yo quería correr, ahora me siento un poquito mejor, ¿viste? Por ahí me trotaba un poquito, me dolía de nuevo, uy, otra vez, otra. Hasta que, bueno, listo, cuando se termina, se termina. Y se sanó bien. No fue el mes que me dijeron, fueron 2 meses. Pero ya se sanó. En nuestra vida es exactamente lo mismo.
Dios tiene tiempos para nosotros, porque si no siempre vamos a repetir lo mismo. Y a nosotros nos gusta cuando nos sentimos un poquito mejor ya salir corriendo, pero todavía tal vez no estamos sanos. Y Él en su amor, en su misericordia, lo quiere hacer. Por eso es tan importante aprender a esperar en Dios. ¿Qué pasa? Cuando vos no querés esperar en Dios, tenés miedo de perder. Pero el que ama su vida la perderá y el que la pierde la hallará. Cuando esperás en Dios, aparentemente perdés, pero ganás. Ganás tiempo. Ganás en todas las cosas. Por eso muchas veces Dios te hace esperar. Para que cuando el tiempo se cumpla, todo sea perfecto a su tiempo. Entonces el Señor tuvo que hacer esperar. Pero sería bueno pensar un poquitito en todas las cosas, ¿no es cierto?, que el pueblo de Dios mientras estaba en cautiverio pensaba. Probablemente ellos pensarían, y otra oportunidad Dios no nos va a dar. Imagínate con lo que hizo en Egipto, sacando al pueblo de Egipto, trayéndonos, ¿no es cierto?, y desperdiciamos la oportunidad de Dios, ya se terminó. Probablemente también otro de los pensamientos podría haber sido, bueno, pero lo de Egipto es metafórico. No fue tan así. Y ellos estaban pasando un proceso en el cual la liberación que ellos iban a tener iba a ser igual o mayor que la que tuvieron en Egipto. Porque no solamente iban a ser liberados por una potencia que jamás en la vida hizo una cosa así, sino que ellos iban a volver a su tierra, iban a reconstruir de nuevo su tierra, cosa que nunca pasó con ninguna otra potencia del mundo. O sea que lo que ellos iban a vivir ahora probablemente era igual o más grande que lo que vivió el pueblo muchísimos años antes en Egipto. Pero tal vez el pensamiento de ahora era, nosotros de acá no salimos, de esto no salimos, ya se nos fue la oportunidad. Y en esto es importante, iglesia, que vos entiendas que no se va la segunda oportunidad. Dios te da una segunda oportunidad. Dios te lo vuelve a dar. Pero lo que más me llamó la atención, y en esto veo que algunos están durmiendo, no se duerman porque esto es fundamental para su vida, no para que me escuchen a mí, esto es fundamental para la vida de cada uno de ustedes. El Señor lo que hace mientras el pueblo está siendo tratado, lo está llamando a tomar 3 actitudes de fe. Y esto es bueno para que vos no entendas, que yo cuando te digo tenés que tener una actitud, no es que yo quiero que haya fervor, yo quiero que vos aprendas a recibir lo que Dios tiene. La primera actitud, el Señor les está diciendo, 54.1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que lo de las casadas, dice Jehová. El Señor le está diciendo, mientras vos ahora estás en cautiverio, a vos te parece que no hay otra oportunidad, yo te estoy diciendo que de acá a un tiempo determinado va a pasar algo, pero antes que eso pase, empezá a regocijarte. Esa es la primera actitud de fe. Nosotros estamos esperando que Dios haga algo para regocijarnos. Y eso es lo que hacía el pueblo de Dios en el desierto. Murmuraba contra Dios y cuando Dios hacía algo se regocijaba, pero cuando volvía de nuevo la necesidad, se enojaba contra Dios. Acá el Señor les está diciendo, primer acto de fe, regocijate por lo que yo voy a hacer. Comenzá a disfrutarlo desde ahora. Muchos, cuando vienen acá, ¿sabés por qué es pesada la adoración y todo? Porque vienen acá esperando que Dios haga algo, ¿no es cierto?, para sacarme de mi posición. ¿Y sabés cómo funciona esto? Pese a cómo vengo, doy lo mejor de mí, dándole la oportunidad a Dios que haga. No esperes que Dios te saque de tu letargo aletargado. No esperes que Dios te saque de tu apatía apático. Que Dios te levante de tu posición perezosa. Dios no obra de esa manera. Levántate y el mar se va a abrir. Extendé la vara y la cosa va a pasar. Movete y Él se mueve. Hacé tu parte y Él hace la suya. Si te quedás sentado sin hacer absolutamente nada, si en el momento de dificultad no doblás tus rodillas, si no clamás a Dios en el momento que estás mal, y si cuando estás mal, en vez de venir a la iglesia, te vas para cualquier lado, te quedás durmiendo o haces otra cosa, no va a pasar nada. Acá el Señor le está diciendo, chicos, ¿están cansados en el cautiverio? ¿Quieren que pase algo? Punto número 1, empiecen a regocijarse por lo que yo voy a hacer. Dejá de pensar que lo tuyo
es algo que no se va a resolver nunca, deja de venir acá buscando que desde esa posición Dios haga algo y empezar a regocijarte en entender que Dios es capaz de hacer lo que vos estás necesitando y antes que lo haga, empezá a disfrutarlo. Antes que lo haga, empezá a gozarte, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. Amén. Lo segundo que le pide, como acto de fe, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ese es el otro acto de fe que les está pidiendo. Le está pidiendo ampliación. Cuando la cosa me fue mal, cuando fracasé, lo que hago es me cierro y me cierro. Cuando en una casa no puedo alcanzar a pagarla, empiezo a pensar, la divido y la alquilo de acá, yo me quedo en un cuartito, suspendo al jardinero porque no tengo para, ¿no? Y empiezo, me achico, no a Javier, a otro jardinero. Me achico. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Yo estoy mal, no tengo eso resuelto. Y esto no es, ojo, no te estoy dando esto como algo metafórico, no porque tengas que viajar. ¿Qué voy a ir a África si no? Si yo pensara de esa manera, nunca hubiera ido a África. ¿Qué voy a hacer esto? Si mirá cómo estoy. Es un razonamiento falaz. No tiene nada que ver con la fe. De hecho, parece una burla que el Señor le está diciendo a un pueblo que está oprimido por el cautiverio, empiecen a expandirse, empiecen a ampliar sus habitaciones. ¿Y qué es ampliar sus habitaciones? Si es cierto que vos te vas a regocijar en fe por lo que Dios va a hacer, anda preparando tu ámbito para lo que Dios va a hacer. Para mí sería muy cómodo decir, bueno, una vez que esté toda la iglesia llena y se pueda, vamos a ver de irnos a otro lugar. Yo estoy mirando a otro lugar porque sé lo que va a pasar. Y yo me estoy regocijando, aunque vengan a veces pocas personas, porque ya Dios nos dijo lo que va a pasar. Imagínate si no, con todo esto que pasó en Chimoio. Todos estos viajes, míralo naturalmente, todos estos viajes, ponemos las chapas, cortamos unos tornillos bárbaros, hasta en fe y tú, hasta que todo está puesto, viene un ciclón. Se terminó todo. El mismo Dios que te hace viajar para allá, que te provee todo, es el mismo Dios que va a poner la mano ahí. ¿Correcto? Entonces en eso vos te tenés que gozar. En lo que Dios va a hacer. Y como Dios lo va a hacer, vos te tenés que preparar para lo que Dios va a hacer. No te quedes con tu cuartito, tirá las paredes abajo, despejá los ambientes, formá todo lo propicio para lo que Dios va a hacer. Porque Dios lo va a hacer. Si no, cuando venga el asunto, te va a agarrar mal parado. Y no vas a tener dónde meter lo que Dios te está dando. No vas a saber cómo hacerlo. Y la amplitud que nosotros tenemos que tener es nuestra amplitud interior. Salomón no tenía amplitud, chicos. Era un pequeño que había visto a su padre como un monstruo espiritual y que ahora le queda a él gobernar un pueblo con la imagen de su padre atrás y haciendo un templo que sería la maravilla más grande de todo el mundo. Salomón no tenía la más regalada idea de cómo hacer eso. Entonces, ¿qué hace Salomón? Salomón dobla sus rodillas delante del Señor y le dice, Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dio a Salomón no solamente sabiduría, sino anchura de corazón. ¿Y qué hizo Salomón? Le ponía el nombre a las aves, no es que le decía pajarito cuicuí, le decía, no, le ponía nombres reales a las aves, las clasificaba, daba clases de botánica, sabía todo sobre... Dios lo llenó de una sabiduría tan grande, capacidad ejecutiva para organizar el servicio de la casa de Dios, para crear otros edificios. Lo llenó, lo amplió. Pero él no dijo, yo no voy a ser como mi papá, ¿qué voy a hacer ahora? No solamente es regocijarnos, chicos, es ampliarnos interiormente. No es mirar desde nosotros, es mirar desde lo que Dios es capaz de hacer. Provocar ese
ambiente interior para que Dios lo haga. Para que el aceite se derramara, chicos, fueron necesarios jarras. Para que se multiplicaran los panes y los peces, fueron necesarios cestas. Y cuanto más abrimos nosotros, más Dios puede hacer. Isaías 54:3 dice, porque te extenderás a la mano derecha y la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y eso ya es una proyección. Entonces mirá el grado de fe al que lo está llamando el Señor. Gózate, disfrutá ya de antemano lo que yo voy a hacer. Ampliate. Empezá a mirar de otra manera, empezá a mirar, empezá a mirar, acá esto hay que correrlo porque Dios va a hacer acá algo tremendo, acá las cuerdas hay que tirar, hay que hacer por lo que Él va a hacer. Y proyectate por lo que yo voy a hacer a través tuyo una vez que te regocijes y una vez que te amplíes. Porque no es solamente para vos, es para afuera también. Tu descendencia heredará naciones. Hoy estás cautivo por tu pecado. Hoy estás aprendiendo una disciplina divina. Pero por amor hoy te estoy corrigiendo porque vas a tener otra oportunidad. Y en esta otra oportunidad no te vas a mover como te movías antes, haciendo lo que bien te parecía. En esta otra oportunidad vas a ir de mi mano, me vas a preguntar a mí y yo te voy a dar todo lo que vos necesitas. Esa nueva manera de hacer las cosas es hacerla a la manera de Dios. Es hacerla de la mano de Dios, en los tiempos de Dios. Probablemente cuando lo hiciste, hiciste lo que te pareció, hiciste como vos quisiste hacerlo, hiciste los tiempos que a vos te pareció y la cosa no anduvo. Pero ahora el Señor te está diciendo, esta segunda oportunidad es de mi mano y yo voy a bendecir lo que vos hagas. Amén. Ahora bien, había un estigma, que no lo encuentro acá en el versículo, pero había un estigma que era el que tenía el pueblo, y ese estigma está representado como la afrenta de tu viudez, la vergüenza de tu juventud. Esa era la razón por la cual Israel había fracasado. ¿Cuál era ese estigma? Ese estigma era su afición a los ídolos, su obstinación de continuamente estar desviándose de la voluntad de Dios. Y esa confusión era como el enemigo prevalecía y tiranizaba a Israel como consecuencia de su pecado. Se confundía cuando el enemigo podía sobre él y se avergonzaba porque el estado real era que había sido infiel a Dios con los ídolos. Ese era el estigma. ¿Qué pasa cuando lo llevamos esto a nuestra vida? ¿Cómo es este estigma en nuestra vida? Nuestros ídolos sustituyen el lugar de Cristo en nuestro corazón. Y cuando pasa eso nos confundimos porque aquello de lo cual nosotros tendríamos que tener victoria no la tenemos. Entonces viene el enemigo, nos vence y nos confundimos. Y después, ¿qué pasa? No nos animamos a seguir adelante, a la otra oportunidad. ¿Por qué? Porque nos fue mal. Pero ¿cuál era el estigma? Los ídolos. Iglesia, te desafío con todo el corazón. No dejes que nada, ni nadie, ocupe el lugar de Cristo en el centro de tu corazón. No dejes que nada sustituya a Cristo en tu corazón. Él es primero y después de Él todas las cosas. Pero Él es primero. Si lo sustituís por algo, estás fundamentando sobre la arena. Y te vas a confundir porque cuando venga el enemigo va a tirar lo que estás edificando porque no tiene fundamento. Y le vas a echar la culpa a Dios cuando la culpa no la tiene a Él. La culpa la tiene a qué o la tenés vos por haber dejado que otra cosa ocupe el lugar que Él tiene que ocupar. Ahora bien, la fuente para estos tres aspectos de fe, ¿no es cierto?, que es el gozo, que es la amplitud y que es la expansión, están hermosamente relatados
en esto. Él dice, he aquí, Isaías 44 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. 49:14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella te olvide, yo nunca me olvidaré de ti. En el versículo 5 de Isaías 54 dice, yo soy tu creador. Aquel que te está diciendo gozate, aquel que te está diciendo ampliate y aquel que te está diciendo expandite, te está diciendo, ¿por qué te digo que lo hagas antes que las cosas sucedan? Porque yo soy tu creador. No soy algo aparte. Yo te creé y como yo te creé y con ello creé todas las cosas, por eso te estoy diciendo, gozate porque yo lo voy a hacer. Él es la fuente, no sos vos la fuente. La cosa no va a pasar porque vos te goces. Vos te gozás por lo que Él es y por lo que Él va a hacer y así va a pasar la cosa. No es por lo que vos puedas hacer. Vos simplemente tenés que tener una actitud porque Él te creó. Vos no sos, ni yo soy, sin Él. Vos fuiste creado antes de haber sido engendrado por tu madre y por tu padre. Vos fuiste creado en la eternidad por Dios con un propósito definido para cumplir en esta tierra. Y como Él te creó y como Él es Señor también para hacer todo lo que sea necesario para que ese propósito se cumpla. El asunto es que vos te alinees con ello. La primer parte fuerte para mi vida es que Él es mi creador. No solamente es mi creador, también dice en el 5, esposo. Esto es muy importante. Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Siempre el Señor hizo una metáfora de la relación de Él con su pueblo a través de la alianza del matrimonio. Pero si vos prestás atención, la mujer de Oseas era una mujer adúltera. Luego de la mujer de Oseas viene la mujer que presenta Jeremías, que era el sucesor espiritual de Oseas. Una mujer traicionera, adúltera. Lo mismo que Ezequiel, una virgen que fue tomada en su estado virginal y que se prostituyó con cuanto amante se cruzó. Todo eso era la actitud de su pueblo para con su hacedor, pero él en todo momento está como aquel esposo que está dispuesto a hacer hasta lo último para que esa mujer adúltera, fornicaria, traicionera, desagradecida, se convierta nuevamente o vuelva nuevamente a ese estado virginal inicial. Y eso es Dios para con su pueblo. Él no tiene problema de desposarse con una prostituta, porque Él sabe que todo su amor va a hacer que esa mujer sea transformada y vuelva nuevamente a su estado virginal por su amor. Esa es la alianza que Dios hace con su pueblo. Finalmente, el redentor tuyo. Me encanta el término de redención, ¿no? Que es liberar a alguien de algún sufrimiento, castigo o deuda. Él te libera de tu sufrimiento. Si por lo que hiciste hay un merecimiento de castigo, Él te libera del castigo. Si estás debiendo algo, Él te libera de la deuda. Entonces aquel que te está diciendo regocíjate, amplíate, proyéctate, aunque estés ahora en un momento de necesidad, te está diciendo yo te lo digo,
que soy tu creador. Yo te lo digo, que soy tu esposo. Yo te lo digo, que soy tu redentor. Yo te lo quiero dar. Tal vez te quisiste levantar de nuevo con tus fuerzas y te volviste a caer. Pero Él te está diciendo, ahora es conmigo. ¿Y sabes qué ocurre cuando vos te caes y después Él te levanta y entras en esa segunda oportunidad de la mano de Él? Aprendes algo que es lo más importante de todo y lo que te va a llevar a no volver a repetir lo mismo. Proverbios 23:3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como la plata la buscares y la descubriréis como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué fracasé la primera vez? No había temor de Dios, no había conocimiento de Dios. Jeremías 32, 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquel que te está dando la oportunidad nueva, te está diciendo, empezá a hacer preparativos antes que ocurra. Porque yo, que soy tu creador, tu esposo y tu redentor, soy el que lo va a hacer. Y si de todo esto aprendiste, que para que la cosa funcione es de mi mano, y si aprendiste de las cosas que hiciste independiente y salieron mal, y ahora entendés que si me das el lugar a mí, la cosa va a funcionar bien, todo esté bien, todo este éxito sobre esta nueva etapa que vas a vivir, está preparado para tu vida. Entonces, sacate de encima los fracasos del pasado. Lo hiciste por ignorancia, lo hiciste por cansancio, vaya a saber por qué lo hiciste, pero ahora Él te está dando una oportunidad nueva, porque Él no deja obra inconclusa, porque Él no te deja tirado al camino. Él es el que te creó, Él es tu esposo, Él es tu redentor. Cristo es el que te creó por su palabra. Cristo es el que te desposó en una alianza nueva como iglesia. Y aunque la iglesia sea formada por seres imperfectos, su Espíritu Santo está trabajando, nos está uniendo, nos está limpiando para ser presentada sin mancha delante de Él. Pero por gracia ya fuiste desposada por el Cordero. La iglesia glorifica al Cordero de Dios mientras va siendo tratada y va siendo formada, porque Él es tu Redentor. Él es el que ocupó tu lugar en la cruz del Calvario y no lo ocupó para que una oportunidad no haya funcionado y ya esté todo perdido. Hay otra oportunidad para tu vida, pero de la mano de Él. Hay un temor de Dios que está preparado para que Él te pueda bendecir, para que no sea un facilismo, sino fuera un amor con respeto santo, aquel que lo entregó todo por vos, para que ahora las cosas sean paso a paso con Él, preguntando, dependiendo. No como antes que lo hacía y quería que Él bendijera lo que yo hacía. Ahora pregunto, Él responde y yo avanzo. Ahora Él me dice esperá, yo espero. Ahora Él me dice corre, yo corro. Porque ahora sé quién es Él. Ahora lo conocí de una manera distinta. Iglesia, es tiempo no de una fe fabricada, no de una fe emocional, de una fe real, de un esposo real, de un creador real, de un redentor real.
No es una fe para sentirme bien, es una fe para conquistar, es una fe para salir del pozo, es una fe para una segunda oportunidad, es una fe para entender que de la mano de Él las cosas se logran, las cosas se hacen, porque no sos vos, es Él el que lo hace a través tuyo. Amén. Vamos a ponernos de pie.